La primera de las comparecencias está con nosotros don Manuel Medina, catedrático de universidad y director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Le damos nuestra más cordial bienvenida y tiene la palabra. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Yo naturalmente me voy a ceñir a lo que conozco, ¿no? Lo que conozco por el momento es el tema de transparencia. En consecuencia, mi intervención se va a circunscribir a hacer algunas observaciones, sugerencias, comentarios, también, ¿por qué no?, elogios, en su caso, a la proposición de ley, insisto, en lo que concierne estrictamente a la reforma importante que se barrunta de la Ley de Transparencia. La ley la proposición entraña un paso adelante en la transparencia y esto se proyecta en tres grandes ámbitos que son los que voy a seguir en la intervención. Por un lado, se amplía el ámbito de los sujetos obligados a la ley. Por otra parte, se incorporan nuevas obligaciones de publicidad activa. En tercer término, se pretende potenciar el papel de los ciudadanos al ejercitar su derecho de acceso a la información pública y, finalmente, también se trata de robustecer la posición del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado. Yo, naturalmente, no voy a hacer disquisiciones de tipo teórico, sino que voy a tratar sencillamente de comentar o hacer sugerencias desde la posición que ostento en este momento y, por tanto, desde la práctica que hemos tenido en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía al ejercitarse o al ponerse en marcha la ley. El primer punto sería la ampliación de los sujetos obligados al cumplimiento de la ley. Por una parte, se apunta a la modificación del artículo 2 con el objeto de ampliar las sociedades mercantiles y fundaciones sujetas a la Ley de Transparencia. Y, en este sentido, se dice que también quedarán sujetas aquellas sociedades, fundaciones en las que las administraciones tengan una influencia dominante. A mí lo que me plantea es una cierta inseguridad, ¿no? Exactamente cuándo una administración tiene una influencia dominante en una sociedad mercantil o en una fundación. Yo me pregunto si sería posible intentar precisar un poco más en el texto de la ley o, en su caso, hacer una llamada, un reenvío específico al reglamento, porque, de lo contrario, los que estamos llamados en primera instancia a aplicar la ley podremos tener dificultades a la hora de interpretar el alcance exacto de esa ampliación. Otro dato, sin duda también positivo, es la ampliación de esos otros sujetos obligados que aparecen en el artículo 3, es decir, sujetos que están sujetos a obligación de publicidad activa. Creo que es positivo la modificación que se apunta. Yo me atrevería, sin embargo, a hacer una sugerencia, ¿no? Me preguntaría si tendría sentido explorar la posibilidad de incorporar también aquí en este artículo 3, a las entidades privadas que colaboran en la prestación de servicios públicos esenciales. Esto es algo que incorpora la Ley de Transparencia Pública de Andalucía y, es algo que va en sintonía con lo que se está haciendo en otros países de la Unión Europea. En diversas leyes reguladoras de la transparencia de los lenders, efectivamente incorporan como sujetos obligados a la transparencia también esas entidades privadas que, insisto, colaboran en la prestación de servicios públicos esenciales como son sanidad, educación, etc. Creo que tengo 20 minutos, ¿no? ¿Son 20 minutos? Sí. Voy a ir un poco rápido. Entonces, paso ya al segundo bloque para no abusar de la paciencia del auditorio, ¿no? El segundo bloque sería la ampliación de las obligaciones de publicidad activa. En la proposición se incorporan nuevas exigencias de publicidad activa en el artículo 6.2 y también se precisan las obligaciones respecto de la materia contractual. Yo me voy a ceñir, sin embargo, en ese artículo 6.2, en las novedades que se introducen. Insisto, se añaden cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas en la ley estatal
que sin embargo sí están, o al menos parcialmente, en la ley andaluza, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las agendas de actividad institucional y de trabajo. La ley andaluza ya menciona la obligación de publicar en los portales, en las sedes electrónicas, las agendas institucionales, pero dice solamente esto. Sin embargo, la ley estatal, en el caso de que se apruebe tal y como está redactado, va un poco más allá. Se habla también de agendas de trabajo y, además, se precisa, se establece con algún detalle qué debe publicarse en relación con esas agendas. A mí me parece que esa modificación, pues, bueno, también va en la buena línea, nos facilita la tarea a los que estamos llamados a aplicar la ley en este punto, ¿no? Otro tanto pasa con el tema relativo a la información sobre las campañas de publicidad institucional, que también está ya en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, pero que ahora, si se pasa a la ley estatal, pues se incorpora a nivel general y además también se precisa algo más, con lo cual, desde mi punto de vista, también parece razonable y muy positivo que se avance en esta dirección. Yo también aquí me atrevería a hacer una sugerencia, ¿no? Una sugerencia que tiene que ver un poco con la experiencia práctica que se está teniendo, no solo a nivel de Andalucía, sino a nivel de otras comunidades autónomas y creo que también incluso a nivel del Estado, ¿no? Y es que muy a menudo el ciudadano pregunta por cuestiones tales como los gastos de viajes, gastos de representación de los altos cargos. Entonces, si esto se llevara ya como una obligación de publicidad institucional, pues ahorraríamos, ¿no? Ahorraríamos mucha tarea a todos, ¿no? Por tanto, en fin, también me atrevería a sugerir desde aquí la posibilidad de que se estudie, se analice, se pondere, si resulta conveniente o oportuno, incluir explícitamente como una obligación de publicidad activa esta de poner en los correspondientes portales los gastos de representación, viajes, etcétera, etcétera, de los altos cargos. Creo que con esto es bastante. Tercer bloque relativo al derecho de acceso a la información pública. Aquí también aparecen modificaciones de calado y sobre este extremo ya no tengo una valoración tan positiva de la proposición de ley. Una de las reformas que se sugiere es cambiar el artículo 14.1, regula los límites del derecho de acceso a la información pública, modificar todo el artículo 11.1, que, como recuerdan, pues se encarga de enumerar los posibles límites aplicables, siguiendo muy de cerca pues lo que establece el convenio del Consejo de Europa. Y ahora, sin embargo, se trata de cambiar esto por una cláusula de carácter mucho más general, más abierta, más genérica, probablemente con la finalidad, con el objetivo de que no se recurra tanto a los límites para evitar dar la información. Yo tengo la sospecha de que posiblemente esto no vaya a ser así, ¿no? Que esto va a generar incertidumbre, inseguridad e incluso, si me apuran, puede que incluso facilite a la Administración que se deniegue la información con este motivo. Creo que, lejos de ganar, se podría perder mucho si se introduce esa enmienda o esa reforma, ¿no? Hay que pensar también que prácticamente el Consejo de Transparencia Estatal, más de 2 años, pero el Consejo Andaluz, por ejemplo, tenemos casi 2 años de funcionamiento y en este tiempo ya hemos tenido ocasión de hacer una doctrina que cada vez es más importante, más detenida sobre los límites y una doctrina que evidentemente se ha confeccionado, se ha configurado de acuerdo con la máxima de que en caso de duda pro libertate, esto es, en caso de duda hay que interpretar los límites en el sentido más beneficioso para el derecho a acceso a la información pública. Por tanto, insisto, con la redacción actual yo creo que se ha logrado articular una doctrina todavía incipiente, hay que decirlo, por parte de las autoridades de control que defienden, yo creo que de forma razonable, más que razonable, la posición de los ciudadanos frente a un ejercicio pretendidamente abusivo o excesivo de los límites por parte de las administraciones. Por tanto, desde mi punto de vista, sería mejor dejar la ley tal y como está en la actualidad, ese artículo 14.1. Otro aspecto
que se quiere reformar es, concretamente es la supresión del artículo 18.1c. El artículo 18 de la ley es el que regula las causas de inadmisión. Las causas de inadmisión que, en la doctrina es posiblemente uno de los extremos de la ley más criticados, etcétera, ¿no? Porque permite un rechazo al límite, ¿no?, de una petición de información. Y aunque hay gente que sugiere prescindir por entero, suprimir por entero el artículo 18, yo creo que algunas de esas causas de inadmisión, muchas de ellas tienen sentido. Cuando uno se tropieza en la práctica, en la realidad, con los asuntos, comprueba que el 18 debe mantenerse en líneas generales. Es cierto que posiblemente el que más problemas genera y más argumentos da, entre comillas, para que una administración deniegue de entrada dar información es el 18.1c, efectivamente. El tema de la reelaboración. Plantea un montón de dificultades interpretativas, dificultades hermenéuticas, no hay acuerdo sobre cómo se puede llegar a interpretar y, por tanto, yo creo que si se suprime no pasaría nada, no habría problemas. Porque hay casos en los que se recurre al 18.1c, pero no es necesario, ¿no? O sea, casos típicos en lo que se pide de la Administración es que haga una valoración sobre un asunto o que haga un informe técnico sobre algo. Eso no es información, eso es otra cosa, eso es elaborar un documento nuevo ad hoc. Pero para eso, para rechazar ese tipo de peticiones no hace falta acudir al 18.1c. Basta con decir que eso no es el concepto de información pública, que es lo que se protege en la Ley de Transparencia, tal y como aparece definido en la propia ley. Por tanto, me parece acertado, me parece razonable que se excluya el 18.1c, evitaría problemas e, insisto, no impediría que se pudieran rechazar peticiones que no son de verdad de información, sino de otra cosa. Valoraciones subjetivas de un alcalde, informes nuevos que han de hacerse, etcétera, etcétera. Otro punto que me parece muy importante es el tema del silencio, ¿no? La regla actual es el silencio negativo. Si no se contesta en plazo, pues eso, silencio negativo. Se entiende que se ha desestimado la solicitud de información. Ahora se pasaría a un silencio positivo. Esa es la propuesta de reforma, ¿no? Un silencio positivo. La vía del silencio positivo la han iniciado algunas comunidades autónomas. Al menos 2 de ellas ya han incorporado en su día el silencio positivo. Y en las reuniones que tenemos, que son relativamente frecuentes, porque las relaciones de cooperación entre todas las autoridades de control son francamente buenas, en las reuniones que tenemos con alguna frecuencia nos confiesan que no está funcionando el silencio positivo. Sencillamente no funciona. Al fin y al cabo, que haya un silencio positivo no satisface la pretensión del ciudadano. El ciudadano lo que quiere es que le den la información. Y para dar la información hay que requerir a la Administración para que se la dé. Con lo cual no se gana nada. No se gana nada. Bueno, puede ir directamente al Consejo o al contencioso administrativo, pero estamos exactamente en lo mismo. Creo que no se gana nada a efectos prácticos y se introducen dificultades que pueden ser notables, ¿no? Porque, claro, muy a menudo, cuando se ejercita el derecho de acceso a la información pública, no hay una sola relación bilateral ciudadano-administración a la que se pide la información. Es que muchas veces la información que se puede o se debe dar afecta a terceros o a derechos de terceros, intereses o derechos de terceros. Claro, si se parte de un silencio positivo, se presume que hay que dar necesariamente la información. Pero si esa información afecta, por ejemplo, al derecho a la protección de datos de un tercero, ¿qué sucede? Es claro que ningún juez, ninguna autoridad de control daría sin más esa información si entiende que, efectivamente, darla vulneraría esos derechos a la protección de datos o intereses importantes de terceros. Por tanto, ojo con el silencio positivo, que es obviamente también otra enmienda, otra reforma muy bien intencionada para facilitar el acceso a la información pública, pero la experiencia indica que no se consigue nada, no se mejora nada, no se agiliza nada y que genera, a su vez, otros problemas que yo creo que no vienen a añadir, sino confusión
al sistema institucional de transparencia que se está organizando en nuestro país. Es obvio que a nadie gusta, ¿no?, que haya administraciones renuentes, que no contestan, que incumplen el deber legal de responder en plazo. Pero esa mala praxis puede y debe atajarse tipificando eso como una infracción y, por tanto, que lleva aparejada una eventual sanción. Pero esto ya hace la proposición de ley que efectivamente impone o establece un régimen sancionador nuevo en el marco de la Ley de Transparencia. Pero con esto entramos ya en el creo que es el cuarto y último bloque temático al que quería dedicar esta breve comparecencia. Decía que el cuarto objetivo que persigue la ley es robustecer la posición institucional del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Probablemente nada más eficaz para apuntalar esa posición institucional que establecer un régimen sancionador. Y esto hace, evidentemente, la proposición de ley. No voy a entrar, obviamente, a valorar ni a enjuiciar qué tipo de sanciones establecen, etcétera. Mi apreciación inicial es que es bastante razonable en términos generales. Decía que probablemente no es nada más eficaz para que funcione adecuadamente un sistema de transparencia que establecer ese régimen sancionador, ¿no? Debo confesar que, en cierto modo, el Consejo Andaluz, cuando tenemos estas reuniones, somos un poco a veces la envidia, entre comillas, ¿no?, si se me permite la broma, de otros consejos. Porque, claro, en otros consejos, cuando se dicta una resolución estimatoria de una reclamación y, por tanto, se dice a la Administración que sea que tiene que dar la información al ciudadano, si no se da, en principio no pasa nada. Bueno, sí, puede recurrir al contencioso administrativo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso de Andalucía, las pocas ocasiones en las que la Administración no cumplía nuestras resoluciones, no daba la información al ciudadano en el plazo previsto, bastaba con recordarle que en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía está previsto como una infracción muy grave no cumplir con las resoluciones del Consejo. Bastaba con enviarle este recordatorio para que, en un plazo brevísimo, se diera la información al ciudadano. Por tanto, insisto, el establecimiento de un régimen sancionador hace que, sin duda alguna, las resoluciones y, en general, las funciones de las autoridades de control pues estén adecuadamente apuntaladas, fundamentadas. No me resisto, sin embargo, a la tentación de también hacer una última sugerencia, ¿no?, en relación con la posición del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¿no? De nuevo, quizás pueda explorarse, afrontarse la posibilidad o la conveniencia de incluir, de añadir a las funciones y competencias del Consejo de Transparencia Estatal competencias de inspección, que actúe como un agente de autoridad. Esto es algo que ya tenemos reconocidos en Andalucía a través del decreto que establece el Estatuto del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la verdad es que no hemos tenido todavía ocasión de hacerlo porque no ha habido motivo, pero puede tener gran sentido y una máxima utilidad, sobre todo en relación con el control de la publicidad activa. Porque, claro, uno cuando controla, supervisa el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y examina en consecuencia un portal, una sede electrónica de cualquier institución, pues va examinando y dice, bueno, ¿cumple este requisito? Vale, ¿cumple este otro? Por ejemplo, subvenciones. Pinchas, ¿tiene colgadas las subvenciones? Bueno, tiene colgado 4 líneas de subvenciones. Tienes que dar por sentado que son todas las que tiene esa administración. Y, por tanto, da el visto bueno a ese control de publicidad activa. Sin embargo, no hay ninguna garantía, ningún mecanismo de que eso diga de que efectivamente están todas las que son y, sobre todo, si están las más importantes o no. Por tanto, siquiera como última ratio, como última ocasión, como última posibilidad, que el Consejo pueda, en algún supuesto, examinar e inspeccionar si realmente lo que aparece en el portal se corresponde con la realidad, vendría también a suponer un paso importante en el fortalecimiento
de la posición del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado. Y termino ya con un par de cosas, finalmente. Una tiene que ver con la entrada en vigor de la ley. Entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el BOE. Yo, con mi experiencia en el Consejo Andaluz, estoy enormemente sensibilizado, debo reconocerlo, con los municipios, porque claro, las leyes fijan unas obligaciones de publicidad activa que se predican y se extienden indiscriminadamente a todos los niveles de gobierno y se aplican en iguales términos a un ministerio que a un ayuntamiento de 100 habitantes. Y alguna diferencia hay. Es tremendamente complejo exigirle el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa a municipios que están con una carencia de medios tremenda, no ya en la publicidad activa, sino incluso el derecho a acceso a información pública, ¿no? Últimamente dictamos una resolución, obligábamos al ayuntamiento a darle información al vecino. Claro, nos contestaba el alcalde que es que no tiene secretario de ayuntamiento, que viene el secretario de ayuntamiento a la Diputación una vez a la semana y que materialmente no tiene medios para ponerse él solo a buscar la información que está obligado a dar en virtud de la ley. Quiero decir que no sería mal tener un gesto, en general con todas las administraciones, pero muy singularmente con el nivel local de gobierno, con ayuntamientos, etcétera, y dar un plazo para que se adapten, ¿no?, a esas nuevas obligaciones de publicidad activa. Son pocas, pero supone agenda institucional. Hay cosas que tienen que incorporar nuevas. Creo que sería bien recibido por todos los ayuntamientos españoles que ese gesto apareciera expresamente en la nueva ley. Y, por último, una cosa, y con esto ya termino, puramente técnica y de asunto absolutamente menor. Cuando se establece al final la típica disposición en la que se especifica, identifica el título competencial en el que se fundamenta la ley, en relación con la disposición final cuarta, que es la que regula o que establece la reforma de la Ley de Transparencia, su base competencial está en el 149.1.18 únicamente. Creo que habría que añadir también el 149.1.1 de la Constitución, porque, en efecto, también se está regulando el derecho a acceso a la información pública. Y, por tanto, esa base competencial debería mencionarse expresamente en ese punto. Por mi parte, nada más. Creo que he cumplido. Muchas gracias, señor Medina. Le agradezco su detallada exposición, que nos va a ser sumamente útil. Por intervención de los grupos, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Socialista, señor Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Medina, por su comparecencia y por la precisión con la que ha efectuado el desarrollo de los puntos que ha tenido a bien trasladarnos en relación con esta iniciativa legislativa. Yo he tomado nota de todas y cada una de las apreciaciones que ha hecho. Todas ellas me parecen importantes y de manera particular me ha parecido especialmente importante, pese a su claridad, a su evidencia, quería decir mejor, pues las que ha hecho relacionadas con la publicidad activa de los ayuntamientos pequeños y con escasos recursos, que me parece que merecería efectivamente una mención específica y una regulación adecuada a esas circunstancias. Y, por otra parte, la precisión técnica del 149.1 por motivo del derecho a la información, la regulación del derecho a la información, al acceso a la información, pues evidentemente era muy pertinente. Pero me va a permitir que haga una referencia a otras cuestiones que usted no ha tocado, porque se ha centrado fundamentalmente en el tema de la transparencia, como corresponde a su carácter, a su condición actual de presidente del Consejo de Transparencia de Andalucía. Pero usted también es un prestigiosísimo catedrático de Derecho Constitucional y, además, ha sido miembro, ha sido vocal de la Junta Electoral de Andalucía, entre otros puestos que ha desempeñado. Y creo que yo, por lo menos, siento la obligación de intentar aprovechar esta comparecencia para preguntar otras cosas, lo que nos preocupan en nuestro grupo. Probablemente nos preocupa menos lo de transparencia, porque es verdad que son muchas cosas importantes y muchos detalles que usted ha desgranado, pero en general parece que pudiera ser lo menos problemático de esta iniciativa.
Y preocupado efectivamente por esta cuestión, porque, como dijera Marcuse, el principio de realidad se materializa en un sistema de instituciones, y de ahí la importancia de que acertemos en la ideación y su plasmación jurídica, que es nuestro cometido fundamental, aunque no exclusivo, me refiero a quienes estamos ejerciendo la función legislativa, pues quisiera que veamos con algo de más detalle otras cuestiones en relación con esta proposición de ley, donde se trata de institucionalizar un conjunto nuevo de reglas, una nueva estructura para establecer una permanente labor regulatoria, una labor incentivadora de comportamientos sociales que permitan realizar fines y objetivos generales que son cruciales, tan cruciales como el combate de la corrupción y del fraude, así como la promoción de comportamientos de integridad pública, precisamente en el funcionamiento de todas las instituciones, por la importancia, o por lo menos si no de todas, sí de una buena parte de las instituciones. Por la importancia y trascendencia que tienen estos fines y objetivos, creo que tenemos que hacer una regulación que observe un especial cuidado, que sea de verdadera calidad institucional. Nosotros entendemos que la política se tiene que preocupar y se tiene que ocupar fundamentalmente por lo que es estructural, por lo duradero nacido del acuerdo, del pacto, del compromiso, porque de esto va a depender la adecuada satisfacción de las necesidades colectivas al servicio de las cuales tienen que estar siempre las instituciones. Entonces, sobre esta proposición se proyectan numerosos interrogantes. Y con esta perspectiva, y en orden a procurar su mejora, que es lo que nos mueve, evidentemente, en mi grupo tenemos muchas preguntas que hacer, muchas, pero yo no voy a plantearlas todas, evidentemente, simplemente voy a explicar algunas que, si tiene a bien poder contestar, pues se lo agradeceríamos, como insisto, como digo, por el conocimiento tan preciso que tiene de esta materia. Ya con carácter general le iba a preguntar la opinión que le merece esta iniciativa, tanto en el fondo como en la forma. Ya he visto que en líneas generales le da una valoración positiva, pero sí me atrevería a preguntarle si, de acuerdo con su configuración y al margen de detalles, como valoración general, este modelo, a su juicio, se insertaría adecuadamente en nuestro ordenamiento jurídico. Sobre los denunciantes y sus derechos, yo le preguntaría si está, a su entender, bien delimitada en esta iniciativa la protección de los denunciantes, o debería extenderse también, en su caso, al sector privado. Y, teniendo en cuenta la diversidad de escenarios o de vías a las que un denunciante podría acudir actualmente, según nuestro ordenamiento jurídico, ¿no sería más adecuado establecer un catálogo general de los derechos y mecanismos de protección de los llamados denunciantes o alertadores, que definiera su estatus y este estatus le acompañara con independencia de la vía a la que decidieran acudir? Por otra parte, se establece en esta proposición el derecho a la asesoría legal y gratuita de los denunciantes. Mi pregunta sería, ¿debería también incluirse la defensa jurídica en cuantos procedimientos se derivaran de la denuncia presentada y, en su caso, con qué alcance? Y, en el supuesto de extenderse la protección del denunciante también al ámbito privado, ¿qué alcance debería tener la indemnidad laboral a la que se refiere el artículo 4 de la letra E? Es decir, hay una serie de cuestiones que sería importante tener en cuenta en esta regulación. Sobre el procedimiento de denuncia y de protección, yo, explicando, como digo, cuestiones, no agotándolas ni mucho menos, ¿considera que están bien delimitados en el procedimiento ante la autoridad independiente los respectivos ámbitos de actuación de esta autoridad respecto de los propios del Ministerio Fiscal y de los órganos judiciales? Y, más en concreto, en este mismo sentido, ¿cuál sería su opinión sobre que la autoridad independiente, en momento posterior al cierre del procedimiento de información reservada, pueda acordar las medidas previstas en el artículo 5 y extender sus efectos mucho más allá de los procesos administrativos e incluso judiciales a que haya dado lugar la denuncia? Sobre la autoridad independiente, nos plantea problemas considerar acertado que pueda, como se afirma en la letra L del artículo 8, informar y resolver con carácter vinculante sobre la idoneidad de las personas que vayan a desempeñar un alto cargo previamente a su nombramiento, así como sobre la idoneidad de los candidatos que comparezcan previamente a su nombramiento o elección en una comisión competente del Congreso de los Diputados.
Otra pregunta sería, ¿debe esta autoridad extender sus competencias al ámbito local, un tema que usted conoce muy bien, y a un autonómico igualmente, en aquellas comunidades en que no existan órganos similares? Y, por otro lado, ¿considera razonable, adecuado, proporcionado, que no pueda ser elegido presidente de una autoridad independiente, de esta autoridad independiente, quiero decir, quien en los 10 años anteriores hubiera desempeñado cargo representativo, alto cargo o asimilado en las administraciones públicas o ejercido funciones directivas en partidos u organizaciones sindicales, como establece el artículo 16.2 de la proposición? Me estoy refiriendo a un dato muy particular, que es efectivamente esa exigencia de 10 años respecto de este amplio conjunto de sujetos. Otro tema que usted conoce muy bien como por su dimensión profesional y académica es el tema de la modificación de la LOREG que se lleva a cabo, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que se lleva a cabo en esta iniciativa. Yo le pregunto si usted considera conforme con la Constitución la previsión contenida en la disposición adicional primera en cuanto modifica el apartado 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General al introducir en la letra A un supuesto de inelegibilidad de los encausados judicialmente por los delitos que se mencionan en esa disposición desde que sea firme la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento y hasta que finalice la causa por todos sus trámites y recursos. Es decir, lo que le estoy preguntando es si considera que se puede encausar a una persona cuando simplemente sea firme la resolución de apertura del juicio oral. Bueno, lo dejo aquí. Tenía otras preguntas que plantearle, pero creo que con esta es más que suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cámara. Por el Grupo de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Errejón. Muchas gracias, señor Medina, por la exposición. Tengo la sensación, y creo que esto lo compartimos, pero voy a ser optimista, que hay temas que recorren varias de las intervenciones. Quiero pensar, y creo que puede ser así, que nos van acercando y que aunque para ustedes la discusión la ven por primera vez, nosotros vamos viendo cada semana que, digamos, abundamos en temas en los que espero nos ayude a llegar a un acuerdo sobre algunas cuestiones fundamentales de enmiendas que pueden reforzar o fortalecer la ley que discutimos, ¿no? Me parece particularmente interesante al abordar la cuestión de la transparencia, la necesidad, y esto ya ha salido en otras discusiones, la necesidad de entender que el combate a la corrupción no es solo el combate al fenómeno que genera más indignación inmediata, que tiene que ver con meter mano en la caja, sino también con todos los mecanismos que hacen que la política pública en cualquier punto, en cualquier fase de su elaboración, se desvíe del interés general. Algunos de ellos no ilegales, pero no lo suficientemente conocidos como para que después el ciudadano pueda exigir rendición de cuentas en las urnas o pronunciarse en las urnas o corregir comportamientos que, no siendo ilegales, desvían la formulación, el diseño y la aplicación de las políticas públicas de objetivos que tengan que ver con el interés general y los van acercando a intereses particulares no siempre confesados o no siempre conocidos. Y en ese sentido, no siendo ilegales, es verdad que el ciudadano, teniendo más información sobre determinados procesos de privatización, de externalización o sobre legislación que beneficia particularmente a sectores que suelen salir beneficiados sistemáticamente por la legislación o por las políticas públicas, el ciudadano tiene más capacidad de decisión, tiene más capacidad de penalizar o recompensar en las urnas a quien legisle de esta manera o a quien gobierne de esta manera, ¿no? Con respecto a las dudas o las preguntas concretas, se ha mencionado ya, y es una discusión recurrente, la cuestión de la protección a los... Yo no voy a entrar otra vez en la discusión terminológica, los alertadores de corrupción o de posibles casos de corrupción. Creo que esta es una discusión que, en perspectiva comparada, empieza a estar superada. Esta misma semana el Senado italiano ha sacado adelante una ley que protege de igual manera a los alertadores de casos de corrupción, sean funcionarios o trabajen en empresas privadas que contraten, por ejemplo, con administraciones públicas.
La posición, por tanto, de nuestro grupo es que esta discusión ya no es una discusión, digamos, que se quede en el ámbito teórico. En perspectiva comparada, comienza a estar claro que si la mayoría de las denuncias llegan por ciudadanos particulares, necesitan una protección igual a la de los funcionarios de administraciones públicas, porque no solo investigamos hechos que se producen, usted mismo lo ha señalado, en las administraciones públicas, sino, por ejemplo, en empresas que contratan o que prestan servicios determinados de interés general a través de las o con contratos con las administraciones públicas. Y vinculado con esto, otro viejo amigo de estas discusiones que tiene que ver con el anonimato, la protección al anonimato de los alertadores. Y si, en su opinión, tienen que investigarse o esto puede ser un óbice para que se investiguen determinadas denuncias de corrupción o para que se publiciten determinadas investigaciones o si ¿le parece a usted que simplemente con la apariencia de veracidad y con la gravedad de los supuestos que se denuncian o sobre los que se informa bastaría para y por tanto se puede proteger o reforzar el anonimato? Me preocupa en particular, y es a lo que le querría dedicar más tiempo, aunque no me quede mucho, la cuestión de la transparencia sobre el funcionamiento de los lobbies. En esta Cámara se está discutiendo la adopción de un registro de lobbies. Pero en algunas de las enmiendas para discutir esta ley sí que hay elementos que creo que nos conciernen sobre la regulación de un registro de lobbies y de la información que deben facilitar los lobbies. Y aquí estamos ante un objeto complicado o resbaladizo. ¿Por qué? No estamos discutiendo la legitimidad o no de la actividad del lobby, digamos, de la actividad profesional o de la práctica del lobby. Estamos discutiendo en qué medida lo regulamos para que la influencia del lobby sobre cada uno de nosotros no sea una cuestión individual o privada, sino que sea una cuestión que pueda estar afectada o que pueda estar iluminada por la luz pública. Creemos que cuanto más luz pública haya, más posibilidad hay de que nosotros seamos responsables ante nuestros electores de las decisiones que tomamos y de por qué las tomamos. No es que se cuestione que sea legítimo o no la actividad de los lobbies, es que se cuestiona que cuanto más luz haya, más libre es después el ciudadano para decidir, para exigir rendición de cuentas a los representantes que deben actuar en beneficio del interés general. Hay en la democracia una tensión nunca realizable del todo, pero siempre presente, por la cual el ciudadano va ganando debería ir ganando en capacidad en igualdad de oportunidades para intervenir en la definición de la cosa pública. Ya sabemos que esa igualdad es posiblemente imposible de alcanzar, lo cual no tiene que hacer que dejemos de caminar hacia ella. Pero hay un mal. En términos clásicos, Maquiavelo señala como dos grandes peligros para las repúblicas o para los estados: el del sectarismo, este nos sonará, el de la creencia de que al adversario no hay que integrarlo sino arrasarlo, y el otro es el de la desigualdad máxima, el de ese momento por el cual los más privilegiados pueden creerse que están por encima de las instituciones y los menos privilegiados pierden toda confianza en que las instituciones les puedan hacer mejorar su calidad de vida. Bien, una parte de la actividad de los lobbies y de la actividad de influencia de los más privilegiados. Vivimos en un país en el que hasta 58 exaltos cargos políticos trabajan hoy para el IBEX 35, que se gasta al año 18 millones de euros en influir en la decisión de las políticas públicas o en relaciones sociales que permitan que, sin necesidad de presentarse a las elecciones, se satisfagan intereses particulares. Le quiero preguntar en particular requisitos para el posible registro de lobbies, sobre la agenda y la agenda de los lobistas y la información que comparten lobistas con representantes públicos, sobre la necesaria identificación de los lobistas cuando están trabajando en edificios públicos, sobre la información de contratación entre lobistas y asesores o personal que rodea a los decisores públicos antes y después, durante un plazo temporal, y cuál le parece a usted razonable, y si le parece a usted que el fenómeno de las puertas giratorias es reducible o combatible gracias a un registro más exigente y más transparente de los lobbies. No para que desaparezcan, sí para que los ciudadanos sepan, a la luz pública, y tengo la sensación de que una buena parte de los fenómenos de corrupción se alimentan de la oscuridad, en ese sentido son como los vampiros y les viene particularmente mal la luz, sí para que los ciudadanos puedan discernir quién toma qué decisiones y a quién benefician esas decisiones. Y si a usted le parece que una legislación más estricta o una regulación más estricta de un registro de lobbies puede ayudar a disminuir la terrible influencia que unos pocos españoles con mucho dinero ejercen sobre las decisiones que le afectan a todos los españoles, para devolverle una parte de la dignidad a nuestras instituciones y de la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Errejón. Por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Medina, por sus explicaciones, por sus aportaciones al trabajo de esta comisión en torno a esta ley. Evidentemente, pertenezco al grupo político que ha presentado esta ley, con lo cual yo no le voy a hacer preguntas en relación a que resuelva más dudas de las que usted mismo ha manifestado en su exposición, ¿no? No creo que sea el papel que le corresponda a mi grupo en este trámite. Sí quería hacerle alguna cuestión, alguna acotación respecto a alguna de las cuestiones que usted ha expuesto en su intervención, que se ha centrado fundamentalmente, y yo creo que no podía ser de otra manera, viniendo del ámbito del que usted viene, el ámbito de la transparencia, del Consejo de la Transparencia de Andalucía, en relación con esas, digamos, precisiones o valoraciones que usted ha hecho sobre la regulación que se introduce en esta ley, o las modificaciones que se introducen respecto a la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno, ¿no? Hay una cuestión que no acabo de entender y si le pediría que me lo explicase. Usted creo que es crítico con la nueva regulación que introducimos del artículo 14, el apartado primero, sobre las causas de denegación o los límites al derecho de acceso, que usted plantea dejarlo como está, viene a decir, ¿no? Bueno, cuando realmente ese artículo 14.1, en fin, tiene hasta 12 causas de denegación por las cuales, digamos, se establecen límites a ese derecho de acceso a la información. Bueno, no lo entiendo. Para nosotros, le digo, la razón que inspiraba todas estas reformas estaba precisamente en configurar, y voy a decirlo entre comillas, un verdadero derecho de acceso a la derecho fundamental de acceso a la información pública, que evidentemente no se puede hacer sin tocar la Constitución. Usted sabe que esto fue una de las cuestiones, de las grandes cuestiones debatidas en todo el trámite de la Ley 19/2013, pero sí nos parecía que había que actuar en una serie de ámbitos para configurar un verdadero derecho ciudadano de derecho de acceso a la información pública. Uno de ellos era precisamente acotar y restringir esas limitaciones en el derecho de acceso. Y, por lo tanto, no entiendo que desde esa perspectiva de facilitación del acceso de los ciudadanos a la información pública se pretenda dejar la situación como está, cuando toda esa pluralidad de causas de denegación, algunas tan ambiguas como los intereses económicos y comerciales, que podría ser una formulación tan ambigua que podría dar lugar o generar una denegación de información muy importante, ¿no? Por lo tanto, nos parecía que había que limitar esas causas de denegación, había que precisarlo, y nos parecía, por lo tanto, que ese 14.1, tal como nosotros lo configuramos en esta nueva ley, es mucho más adecuado a ese verdadero derecho ciudadano, ¿no? En cuanto al asunto del silencio positivo, ¿no? Bueno, efectivamente, si la administración concernida no ofrece la información, como no entremos allí con forceps y asaltemos los archivos, no hay manera humana de conseguirlo. Pero la cuestión, y es enlazo con lo que decía en el punto anterior, se trata de abatir barreras. Y, evidentemente, si cambiamos el silencio negativo por el silencio positivo, hay un primer obstáculo, una primera barrera que suprimimos. Y si la Administración no contesta en el plazo que le corresponde, lo que se entiende es que ha sido estimada la petición de resolución. Ya no cabe discutir sobre si corresponde entregar la información o no. En todo caso, lo que cabrá por parte del ciudadano, como no podía ser de otra manera, porque no tiene la capacidad de ejecutar esa intención por sí mismo, acudir a los cauces jurisdiccionales correspondientes, pero para conseguir la entrega efectiva de la información, no para que se le reconozca un derecho que por la vía del silencio, en este caso, ya estará reconocido. Por lo tanto, también le digo, para nosotros era una manera de abatir barreras, ¿no? Y por lo tanto no podemos estar de acuerdo con lo que usted plantea, ¿no? También le digo que la explicación que tiene todas estas modificaciones era actuar en tres ámbitos. Primero, el establecimiento de una serie de principios informadores que se establecen, que no existían y que están ahora en la ley.
limitar las barreras del acceso a la información y luego establecer un régimen sancionador que también, de los que también carece en este momento la ley. En definitiva, cubrir los huecos, las críticas de las que fue objeto la Ley 19/2013 y configurar ese verdadero derecho ciudadano de acceso a la información pública. En cuanto a, digamos que hay algunas aportaciones que sí me parece, en fin, que son muy estimables las que usted hace en cuanto a las bases competenciales sobre las que se configuran estas modificaciones y alguna otra cuestión. En cuanto a la entrada en vigor, hay que recordar que esta Ley 19/2013 tuvo una vacatio legis importante, de 1 año y de 2 años según unas partes de la ley, ¿no? Y que estamos hablando de una ley del año 19/2013. Nosotros no estamos creando una ley ex novo, estamos modificándola, mejorándola en la medida en que lo consideramos necesario y, por lo tanto, establecer un nuevo periodo de vacatio legis amplio, en fin, cuando la mayoría de las administraciones públicas deberían de estar ya adaptadas para dar cumplimiento a los requerimientos de esta ley. No debería de ser, vuelvo a decir, una novedad. Es verdad que en el ámbito de las administraciones locales, y cuanto más pequeñas son, pues más dificultades tendrán para el cumplimiento. Pero yo creo que, más que actuar desde una prevención por parte nuestra, por parte del legislador, debería de ser la propia administración pública la que debería tomarse absolutamente en serio este verdadero derecho ciudadano de acceso a la información pública y dotar de medios. Nosotros somos conscientes que este derecho ciudadano requiere de medios y requiere de compromiso por parte de las administraciones para poder cumplir las exigencias. Pero si no, si continuamos dilatando los plazos para la entrada en vigor, realmente nunca nos pondremos a la altura de lo que son las exigencias ciudadanas, ¿no? No quiero, en fin, no quiero extenderme más, ni tampoco quiero ponerme a contestar a mis compañeros de comisión, que supongo que será luego en el ámbito de la ponencia cuando nos tocará entrar a debatir y discutir, porque yo creo que en este caso lo que interesa es escuchar a los comparecientes y lo que nos puedan aportar, más que entrar en discusiones que seguramente habrá lugar para ello. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Prendes. Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda. Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias también al compareciente por la exposición que nos ha hecho. No voy a repetir o incidir sobre ninguna cuestión ya de las planteadas, pero sí una matización y una pregunta. La matización es respecto a los títulos competenciales. Creo, si no me equivoco, lo digo a volapluma, que el Consejo de Estado tiene determinado que cuando se modifica una ley no hay que volver a invocar los títulos competenciales, porque es una modificación de artículos concretos y el del título competencial sigue ahí. Entonces, no habría que hacer aquí ninguna matización competencial. Serían los de la ley de origen, que esa disposición no se toca, que es la adicional octava. En relación con esto, también querría decir que, de acuerdo con la adicional octava de la Ley de Transparencia, el artículo 6.2 no es básico. No está amparado ni por el 149.1.1 ni con el 18. Entonces, el 6.2, desde luego, seguiría el régimen competencial que tiene originariamente en la ley, porque esto es una modificación que se incrusta en la ley. Bueno, esa era la matización. La pregunta, que es una consideración, si lo considera, ¿no?, que la debe hacer, ¿qué opina sobre la técnica legislativa? Es decir, esta es una ley que inicialmente es de lucha contra la corrupción y protección de denunciantes, porque se detecta un vacío con los denunciantes de corrupción, y claro, pero se aprovecha el viaje para modificar en 10 finales 10 normas. Una de ellas esta. Pues va desde la Ley Electoral General al ejercicio del alto cargo, a la Ley General Tributaria, transparencia, Código Penal, indulto, enjuiciamiento criminal, sector público, régimen local. Algunas sin ninguna conexión, como la de régimen local, y otras con una conexión muy difusa. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opina de esta forma de legislar? Que, por cierto, un problema que hemos detectado y hemos puesto de manifiesto, y la doctrina jurídica también, es la ilusión de todos los informes jurídicos, Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, en cuanto afecta a derechos fundamentales, como consideración general. Y luego,
en este mismo orden de cosas respecto a la ley de transparencia. Bueno, yo recuerdo que la ley de transparencia estuvo en esta Cámara pues 3 años, la tramitación, porque fue un acuerdo muy dificultoso. Primero, por los títulos competenciales que se invocaban, que eran, vamos a decir, difusos. Luego, por el régimen sancionador, porque hubo que pactarlo todo y hubo unos equilibrios muy difíciles. Y el régimen sancionador se acotó sobre todo a la ley de estabilidad y a los cumplimientos de estabilidad, básicamente. Entonces, claro, nos encontramos ahora que con una proposición de ley, lo voy a decir cordialmente, se entra como un elefante en una cacharrería en la ley de transparencia. Y me parece, pues, la opinión de nuestro grupo, pues que si tardamos tanto tiempo en hacer esta ley de transparencia por lo que suponía, abordarla de esta manera, junto con otras 10 reformas, aparte de la principal, pues sinceramente no nos parece el procedimiento. Creemos que fue una ley muy dificultosa y que ahora, digamos, por una vía transversal y bueno, todo lo que queda afectado de alguna manera, algunas cosas de ninguna manera se abordan. Mi opinión es si considera, y en concreto, que se debe modificar la ley de transparencia con la posición institucional que tiene y la complejidad que tuvo política, sobre todo, de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Y por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Hernández Bento. Buenas tardes, gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Medina, por compartir con nosotros su experiencia en estos 2 años trabajando pues, para mejorarla a favor y mejorar la transparencia. Nosotros sí que creemos que la transparencia es importante en la lucha contra la corrupción y a mí me gustaría aprovechar pues esa experiencia que ha tenido usted en estos 2 años como director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Bueno, pues para preguntarle en qué cosas podríamos mejorar. Creo que usted una de las preguntas o de las dudas que yo tenía me la ha resuelto, porque viendo un poco cómo desde el Consejo mayoritariamente lo que hacían era resolver reclamaciones que presentaban los ciudadanos sobre acceso a la información pública, la duda que me surgía era cómo se hacía ese seguimiento, si realmente luego cuando usted hacía ese requerimiento las distintas administraciones locales daban cumplimiento al mismo. Bueno, pues ha quedado claro que bajo la amenaza del régimen sancionador, por lo tanto, bueno, desgraciadamente, pues se hace absolutamente necesario su existencia. Sí que me gustaría, y dado que usted preside o dirige este Consejo Autonómico, y dado que este proyecto de ley en su disposición adicional primera contempla también esa creación de órganos autónomos de protección que pueden tramitar denuncias y pueden adoptar también medidas de protección para los empleados públicos en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, ¿cómo lo ve usted desde la perspectiva constitucional y de distribución de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado central? ¿Cómo valora la creación de estas entidades autonómicas? Esa sería una de las preguntas. Y ya que estamos, ¿cómo vería usted, por ejemplo, en su caso, que su Consejo ampliara competencias y asumiera estas, dado que no parece que tenga tampoco mucho sentido seguir creando más organismos? ¿Qué dificultades ve? ¿Cómo mejorar el acceso a la información pública? Si es que vea usted alguna posibilidad de que tomando alguna medida se pudiera conseguir. Pero bueno, básicamente en el proyecto de ley que nos ocupa, los 2 aspectos fundamentales son 2, ¿no? O sea, por un lado, fomentar la denuncia de la corrupción mediante la protección del denunciante, regulando todos los derechos, y por otro lado, la creación de la Autoridad Independiente de Integridad Pública. En relación a los denunciantes, es verdad, yo en eso estoy de acuerdo con el señor Errejón, que las dudas que nos han surgido a los diferentes grupos, al final, bueno, pues no diría yo que vayan limando, porque no sé si tenemos la misma postura, pero son dudas que tenemos que recurrentemente le hacemos al compareciente, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de los alertadores, dado que este proyecto de ley solo está circunscrito a la Administración Pública, tampoco entendemos
¿Por qué solamente al sector público y a los funcionarios, ¿no? Yo creo que no tiene ningún sentido que queden fuera, que no estén incluidos el personal de empresas, por ejemplo, que han, en virtud de encomiendas de gestión, tienen contratos con la Administración. Creo que no tiene ningún sentido. Y desde el punto de vista del objeto de la denuncia, también me surge la duda, si es que solamente delitos contra la Administración pública, ¿cómo lo ve usted? Si cree que también es pertinente crear nuevos canales de comunicación para la denuncia. Sé que son muchas preguntas, pero por aprovecharle, ¿no? Si cree que son suficientes también los mecanismos de protección. Por otro lado, y en relación a los denunciantes, el proyecto contempla lógicamente que tienen que actuar de buena fe. Nosotros hemos dicho que una denuncia falsa puede hacer muchísimo daño, ¿no? Y que se puede dar una situación no deseable de proliferación de denuncias falsas. Yo creo que es muy importante proteger al denunciante de buena fe, muy importante. Pero ¿y qué hacemos con el de mala fe? Porque esa pregunta también creo que nos la deberíamos de hacer. Imaginémonos un caso extremo, ¿no? Que se pueda dar hasta que se presenten pruebas falsas. No sé, no es lo deseable, pero puede pasar. Y esto es así, ¿no? No habrá impunidad porque en ningún caso se contempla. Y también, ¿qué pasaría con un denunciante, por ejemplo, que no sigue el cauce establecido por la ley y que utiliza otro canal de comunicación de la denuncia? ¿También lo vamos a proteger? Esta sería otra de las preguntas. En relación al trámite de las denuncias, sin embargo, vemos excesivo que el denunciante tenga que identificar no solo los hechos, sino los presuntos responsables, porque puede ser que no lo sepa. Lo mismo nos surge también la duda en relación a las denuncias si tienen que ser, si no pudieran ser anónimas, en ese mismo sentido. Y en relación a la Autoridad Independiente de Integridad Pública, ¿no cree usted que puede entrar en colisión con prerrogativas legales previstas para otras instituciones? ¿Cómo valora usted el papel de la Autoridad Independiente? Bueno, me quedo aquí agradeciéndole ya de antemano sus respuestas. Muchas gracias, señora Hernández Bento. Bien, ahora tiene la palabra el compareciente para contestar las cuestiones que le parezcan procedentes. Sí, tiene la palabra. La verdad es que muchas de ellas tienen que ver con asuntos por los que no soy experto, evidentemente, y casi sería muy aventurado por mi parte hacer un comentario, ¿no? Que no estaría lo suficientemente fundado, ¿no? En cualquier caso, vamos a ver cómo podríamos... el señor Cámara ha hecho referencia a la modificación de la LOREG, ¿no? Este es un caso típico del caso muy dudoso, ¿no? De constitucionalidad. Hace ya tiempo se barrunta la eventualidad y yo tengo serias dudas, ¿no? de que una causa de inelegibilidad de estas características, bueno, pues tengo serias dudas, ¿eh? No digo categóricamente que sería inconstitucional, como es obvio, pero es problemático. Plantearía dudas serias el ser una causa de inelegibilidad que una persona que solo encausado, ¿no? pues quedará al margen, ¿no? de unas elecciones, ¿no? Yo creo que es muy dudoso, ¿no? Y respecto del tema de denunciantes, pues se han hecho referencias a por qué no extenderlo también la posibilidad de denunciar al sector privado, a personas privadas. La verdad es que en principio yo no veo ninguna razón que me parece que entre dentro del... Bueno, me parece que es razonable, ¿no? No me parece que sea una cosa impensable, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario. Se ha hecho una pregunta sobre la autoridad independiente, sobre todo en relación con las comunidades autónomas, ¿no? Creo que ha hecho Gregorio en la Cámara, señora Hernández también. A mí me ha llamado un poco la atención cuando leí el texto esto de dar un plazo perentorio de 6 meses a las comunidades autónomas para que pongan en marcha el órgano, y si no, pues tendrían que hacer el convenio. Yo creo que la capacidad de autoorganización de las comunidades autónomas aquí debe jugar un papel también, ¿no? Me parece que no voy a decir que vulnera frontalmente la autonomía, ¿no? Pero sí es una medida quizá un poco que no es demasiado sensible, ¿no? Con el margen de maniobra que deben tener las comunidades autónomas, ¿no?
creo que me llamó la atención, ¿no?, cuando leí el texto, ¿no?, porque no es exactamente igual que lo que pasaba con el Consejo de Transparencia, que al fin y al cabo, y lo que está en juego sobre todo el derecho de acceso a la información, que mucha gente dice que es derecho fundamental, ¿no?, que hay algo fuerte ahí, ¿no? No lo es. Entonces no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que esto de aquí. Yo creo que el margen de maniobra que deben tener las comunidades autónomas debe ser mayor, ¿no? En todo caso, lo que Andalucía concierne, yo creo que ahí ahora mismo se está estudiando, creo, ¿eh? Creo que no se ha aprobado un decreto, ¿eh? Un decreto que va a poner en marcha un órgano, parece de características semejantes, ¿eh? Pero no hemos tenido todavía ocasión de informarlo, ¿no? Entonces no sé exactamente cómo está quedando, ¿no? ¿Qué más cosas habría por ahí? Así que me atrevería. Bueno, Errejón también ha hecho referencia al tema del registro de lobbies. Francamente es un tema que me queda un poco lejos, ¿no? No sé muy bien cómo funcionan los lobbies, los registros. Hombre, que si puedo ayudar al tema de las puertas giratorias, pues evidentemente puede que haya alguna conexión, evidentemente, ¿no? Cuanto más transparente o con mayor intensidad se regule el registro de lobbies, pues probablemente pues tenga alguna incidencia en este fenómeno. Pero insisto, no soy una voz autorizada ni mucho menos porque desconozco cómo funciona, ¿no?, en otros ordenamientos, ¿no? En relación comprende el tema de los límites. Es cierto que uno cuando lee los límites del 14.1 dice, ¿cuántos límites? Que es fácil, ¿no? Que es fácil, se lo ponen, ¿no?, a alguien que no quiere dar la información. Pero esto no es exactamente así, ¿no? Mencionaba el tema de los intereses económicos y comerciales. Bueno, la verdad es que una cláusula enormemente abierta y, de hecho, muy a menudo, lo que se alega es lo de los intereses económicos y comerciales. Pero yo quiero abundar en la idea de que ya hay un cuerpo doctrinal que se está creando por parte de los consejos, menos por vía jurisdiccional, porque llegan menos contenciosos, ¿no?, que están haciendo una tarea importante de acotar el alcance de ese ámbito material, ¿no? En Andalucía hemos dicho, hay algunas resoluciones, algunas creo que de algún relieve en materia, por ejemplo, de intereses económicos y comerciales. El tema de confidencialidad de las cláusulas contractuales, ¿no?, que hemos intentado limitar a la luz de la jurisprudencia del derecho europeo, ¿no? Y en todo caso, por lo menos lo que nosotros hacemos desde Andalucía, de nuestras resoluciones, es poner el acento en que no basta con que alguien identifique y diga, oiga, que me afectan los intereses económicos y comerciales y no doy la información, ¿no? Hay que argumentar que hay un perjuicio, que hay un riesgo cierto de perjuicio. No basta con meras suposiciones, meras conjeturas, más o menos evanescentes. Hay que argumentar que efectivamente hay un riesgo cierto o un potencial riesgo y tal, ¿no? Y aún así, es que aunque esto esté bien fundamentado, todavía queda el tercer punto del test. Es que aunque haya un riesgo para esos intereses económicos, cualquiera de los límites que aparecen, es que al final hay que ponderar. Y si hay un interés general más importante que esos límites, debe darse la información. Por tanto, que los límites, si se articula bien vía doctrinal, jurisprudencial, no sé cómo decirlo, y yo creo que se está trabajando en esta dirección, puede ser muy operativo, muy operativo. Pero claro, la cláusula que se establece en términos se quedaría en lo siguiente: el derecho de acceso solo podrá ser restringido o limitado cuando la información para la que se solicita acceso posea carácter reservado o se encuentre protegida por disposición legal expresa. Trata de acotar, ¿no? Pero ¿qué es carácter reservado? Una cláusula confidencial en un contrato es un reservado, ¿no? También. Claro. A ver si introducimos más inseguridad jurídica, ¿no? Silencio positivo, de nuevo, comprendo perfectamente la lógica. Es decir, si suprimimos una barrera, pues tenemos la barrera del silencio, ¿no?, del negativo a positivo, pues tiene más fácil acceso a la jurisdicción. Es que un ciudadano no quería la jurisdicción nunca, porque lleva tiempo, cuesta dinero, etcétera, etcétera. Lo que hay que garantizarle es que le den la información ya, cuanto antes, sin tener que litigar. Y eso, a mi juicio, funciona mejor el silencio negativo, por lo menos la experiencia que estamos teniendo. Cuando hay silencio negativo, el ciudadano reclama ante nosotros y salvo que apreciemos de oficio que hay vulneración de protección de datos personales o riesgos de este tipo o afectación de daños o intereses de terceros, salvo que apreciemos esto, nosotros partimos de la tesis
de que rige una presunción de publicidad de la información que obra en poder de las administraciones públicas, y si la Administración no ha dicho nada, no ha esgrimido ningún límite, no ha quebrado la presunción de publicidad y tiene que dar la información. Creo que esto es más ágil, creo yo, que la vía del silencio positivo, que en última instancia, inevitablemente un juez va a entrar otra vez a examinar si hay algún límite aplicable, no va a dar la información, si hay derechos de protección, derechos de terceros dignos de protección. Un juez no va a dar nunca la información, sin más, creo yo. Pero, en fin, comprendo también que esto es una cuestión de opinión, de diversos puntos de vista, ¿no? Y en relación con la entrada en vigor, yo solamente me refería en relación con las obligaciones de publicidad activa, solo con esto, únicamente, ¿no? No en toda la ley, evidentemente, un poquito para que den ocasión, porque otra cosa, claro, ¿qué administración cumple el 100% de las obligaciones de publicidad activa, ¿no? El 100%. De todo el listado enorme. Yo estoy pensando además a nivel autonómico, que las leyes autonómicas suelen ser, han ampliado enormemente las obligaciones de publicidad activa. ¿Cuántas cumplen? Es complicado. Es muy difícil que estén al 100% y actualizadas. Entonces hay que dar un poquito de margen de maniobra, creo yo, sobre todo a las que están en menos condiciones de hacerlo, ¿no? En relación con la intervención del señor Lagarde, efectivamente, los títulos competenciales, no hay que decirlo, porque si él está evidentemente de la ley base, ¿no?, de la que se reforma. Lo que pasa es que si se dice, ¿no?, se habla de la disposición final cuarta, se fundamenta. Entonces, si se dice, hay que decirlo entero, si no, tachar disposición final cuarta, ¿no?, de esa disposición que regula los títulos competenciales, ¿no? Técnica legislativa. De técnica legislativa nos llevaríamos muy lejos, ¿no? Hombre, quizás si hubiera habido una proposición específica para la reforma de la ley de transparencia no hubiera venido mal, ¿eh? Digámoslo así, no hubiera venido mal, pero soy consciente de las dificultades, ¿no? Y en relación con la señora Hernández del Grupo Popular, realmente, en medida de, yo creo que he contestado lo esencial, ¿no? El tema de los denunciantes, ¿no?, que también extenderlo a los particulares, y también el tema autonómico, ¿no? El tema autonómico. Si el Consejo Autonómico Andaluz asumiría la función de autoridad, yo creo que son otra cosa, ¿eh? Yo creo que es otra función. Yo creo que hay que crear un órgano ad hoc, si se quiere crear, pero asumir otra tarea más de este carácter, de este calibre, yo creo que con las tareas que tenemos, yo creo que ya tenemos bastante. Porque tengo que decir que Andalucía tiene una cosa muy singular, y eso quizás explique mi preocupación por la publicidad activa, y es que caben denuncias de particulares y asociaciones en materia de publicidad activa. Como regla general, eso no pasa en otros sitios, en general. Hay un control de oficio. En Andalucía caben denuncias de particulares, con lo cual cualquier ciudadano va a la página web de su ayuntamiento y dice, le falta esta pequeña cosa. No está pasando. Y denuncia ante el Consejo de Transparencia. Y tenemos que entrar a resolver, ¿no? Por eso, con la tarea que tenemos, estamos asaeteados entre reclamaciones y denuncias. Estamos realmente tenemos ya casi 1000 asuntos, ¿no?, interpuestos en Andalucía. Llevamos de funcionamiento real, pues no llega al año y medio, ¿no? Entonces, estamos al tope, ¿no?, de capacidad de actuación, ¿no? Muchas gracias, señor Medina, por su exposición y por cómo ha contestado a las preguntas que le han planteado. Vamos a despedirle e inmediatamente seguiremos con las comparecencias. Muy bien.